Pasada, el pastor Ferley les dejó a ustedes. Por favor, todos me buscan el libro de Romanos. Rab Shaul lo escribió, capítulo 5, y vamos a ver lo que ocurre en el versículo 8 y 9. Entonces, alguien más que vaya buscando el versículo en el mismo capítulo 10, luego el versículo 15, y alguien más el versículo 17. No le digo a más porque solamente tenemos 7 en esta noche conectados. Amén. El primero que lo tenga, por favor, me dice en qué versión lo va a leer para que podamos entender el uso del Kal Vajomer en ese ejercicio. Amén. Dardo, ¿estás ahí? Amén, hermano Carlos. Bueno, entonces busca y me lees. ¿Qué versión tienes tú? Dios habla hoy, hermano Carlos. Bueno, entonces, si quieres, vamos empezando con Romanos 5, versículos 8 y 9. Amén. Listo, mi hermano Carlos. Amén. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa, mediante la muerte de Cristo, con mayor razón, éramos librados del castigo final por medio de él. Amén, hermano Carlos. Amén. Muy bien. ¿Alguien más de los hermanos tiene otra versión de la Biblia para que también, por favor, lo lea? La Reina Valera, Manuel Durán. Hermanito, por favor, léalo el mismo. Estamos en el capítulo 5, versículos 8 y 9 de Romanos. Dice la Reina Valera, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. ¿Alguien más de los que recién se han conectado tiene otra versión? ¿Puede ser la Kadosh o la Bin? Amén. ¿Alguien más tiene otra versión? Queridos hermanos, pregunto, ¿alguien más tiene otra versión? Puede ser Bin o Kadosh. Amén. Parece que no hay nadie más que tenga otra versión. Teresa, bienvenida. ¿Tienes tú una versión diferente a la Kadosh o qué versión tienes tú? ¿O María Posada? ¿Me escucha, hermana María Posada o hermana Teresa Murillo? Amén. Bueno, hermanos, si no tienen, entonces yo voy a proceder a leer en la versión del Pacto Renovado. Amén. Por favor, los demás cierran los micrófonos. Miguel, bienvenido, pero estamos estudiando el capítulo 5 de Romanos, versículos 8 y 9, y le pedí a alguien más a ver si tenía una versión diferente a Reina Valera de A Dios habla hoy, o sea, especialmente la Bin o Kadosh. ¿Alguien tiene esa versión? Parece que nadie. Bueno, amén, hermanos. Entonces voy a explicar ahora, Manuel Durán, bueno, Arsenia Maura, ¿no tienes ninguna versión tú a la mano que sea diferente a la Reina Valera? Arsenia, ¿me escuchas? Bueno, entonces, hermanos, yo voy a leer la versión en el Pacto Renovado. Capítulo 5, versículos 8 y 9.
para que miremos y observemos que la tarea que el pastor les dejó, lo que quería era darles a ustedes, digámoslo, profundizando en el uso de Cal Bajomer, que encontraran que esta cita, el capítulo 5 de Romanos, y los versículos que vamos a hacer en esta noche, es quizás el capítulo de toda la Biblia, es decir, cotejando el Tanakh más el Brit Hadashah, que más figuras de Cal Bajomer contiene. Y vamos a leerlo en esta versión. Dice, capítulo 5, versículo 8 y 9. Pero Yahweh demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces, mucho más, siendo hechos justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Entonces, aquí encontramos un Cal Bajomer, y este Cal Bajomer es un Cal Bajomer que va de mayor a menor. ¿Por qué? Porque cuando dice, pero Yahweh demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Es decir, está diciendo, él mismo tabernaculizó en un cuerpo para morir por nosotros, para darnos redención a través de la sangre derramada en el madero y reconciliarnos con el Abacadosh. Y cuando aparece la palabra que enlaza el versículo 8 con el 9, que es donde dice entonces mucho más, esa palabra entonces mucho más, que es sinónima cuanto más, siempre va a aparecer cada vez que haya un Cal Bajomer, queridos hermanos. Entonces aquí sacamos una conclusión. Cualquiera que sea la cita en la Tanakh, en el Brit Hadashah, donde aparezca la palabra comparativa o deductiva, entonces mucho más, o cuanto más, o por lo tanto más, que son palabras sinónimas, siempre está implícito un Cal Bajomer. Entonces, primera explicación que es importante que ustedes la noten, cada vez que aparezca el enlace que une un versículo con otro y ese enlace es la palabra cuanto más, entonces mucho más, o por lo tanto más, son sinónimas las tres, siempre habrá un Cal Bajomer de mayor a menor. Eso para que tengámoslo claro. Porque cuando en el 9 dice, entonces mucho más, que es el enlace y el que establece la razón de ser del Cal Bajomer, siendo hechos justos por su sangre, por la sangre de quién, del Mashiach que derramó en el madero, seremos salvos de la ira por medio de él. ¿De quién? Del Mashiach. Es un Cal Bajomer porque la regla mayor es que Yahweh demostró su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores tuvo bondad y misericordia por la sangre derramada del Mashiach en el madero. Y por eso dice la palabra de enlace, entonces mucho más o cuanto más. Y ahí se da un Cal Bajomer de mayor a menor porque el Padre está hablando del Mashiach, quien es el mismo tabernaculizado. Amén. Miren cómo hemos entonces resuelto este primer Cal Bajomer. No sé si alguno de ustedes estudió y es capaz de mencionar el segundo Cal Bajomer, que en esta cita está en el versículo 11. Versículo 11 del mismo capítulo, versículo 10 y 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien me puede leer el versículo 10 de este mismo capítulo 5? Amén, ¿Quién Manuel quiere? Durán. Bien, Porque bienvenido. ¿En qué versión la vas a leer? Romanos, perdón, en Reina Valera. Bueno, léelo pues, por favor, el versículo 10 de Romanos 5. Ok, Reina Valera, versículo 10, Romanos 5. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Amén. Y entonces, miren ustedes, observen, ¿alguien más tiene otra versión? ¿La Kadosh o la vi? ¿O Dios habla hoy? ¿Alguien, por favor? Nelson.
¿Me escuchas? ¿Tú tienes qué versión a la mano? O Mario Pérez Rivera, o María Posada, ¿no tienen una Kadosh o una Bin, o una Habla Hoy? ¿Me escucha? Pastor, yo ahorita estoy fuera, nada más estoy viendo la transmisión, no me es posible checar Bueno, a una versión, únicamente estoy escuchando. no se Disculpe, preocupe. ¿Alguien tiene una versión Dios Habla Hoy o una versión Kadosh o una versión Bin? Que me la pueda leer, por favor. Yo tengo una habla hoy, hermano Carlos. ¿La leo? Léala, por favor, Gilardo, léala. Sí. Y el Listo, mi hermano Carlos. capítulo 5, versículo 10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos en paz con Él. Amén. Amén, hermano. Observen ustedes cómo en el capítulo anterior, el versículo 8 comparado con el 9, aparecía iniciando el 9, entonces mucho más, o cuanto más. Cada vez que aparezca ese enlace de un versículo con otro, nos está dando aparición a un Kal Vajomer, porque el término Kal Vajomer de mayor a menor siempre dice cuanto más o por lo tanto más. Ahora mire que observamos en el versículo 10. Dice, en la versión que le acabó de leer el hermano Gildardo y yo lo voy a leer en el pacto renovado. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Yahweh, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren que vuelve a aparecer otra palabra sinónima de entonces mucho más y es mucho más, sin el entonces. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que donde quiera que aparezca entonces, por lo tanto más, mucho más, o porque es mayor. Entonces, esas dos comparaciones de entrada nos están definiendo que existe cada vez que aparezca esa palabra escrita, cuanto más, mucho más, o por lo tanto más, que todas son sinónimas, hay un Kal Vajomer, queridos hermanos. Y hay un Kal Vajomer específico porque observen cuando dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Yahweh, o la muerte de su hijo, o sea, a través de la redención del Machía, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por cuál? Por la vida que entregó el Machía y que ya resucitó. O sea, la justificación no solamente fue lo que él llevó al madero, sino su resurrección. Y en ambos, tanto en el enlace entre el versículo 8 y 9, hay una palabra que enlaza las dos oraciones y es entonces mucho más. Y ahora entre el 10 y el 11 dice mucho más. Sin el entonces, ambos son Kal Vajomer, queridos hermanos. Bendito el Eterno. Entonces, esto es para que tengamos claro que quizás el capítulo que más figura de Kal Vajomer tiene es este capítulo 5 de Romanos. Ahora vamos a ir, por favor, a la siguiente cita. Vamos a leer el mismo capítulo 5 en el versículo 15. Amén. ¿Quién me lo quiere leer, Gildardo? Léemelo en Reina Valera. Y alguien que lo tenga a la mano en cualquier otra versión me sirve. Yo no tengo sino Dios habla hoy, hermano Carlos. Leo. Léalo, por favor, el capítulo 15. Amén, hermano Carlos. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios que nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor en bien de muchos. Amén, hermano Carlos. Muy bien. ¿Quién más tiene otra versión allá, hermanos? Que puede ser la Bin o la Dios habla hoy. ¿Alguien? De los que esta noche están de los 13. Mario, Miguel, Nelson, Rosa Bermúdez. Yo tengo versión Kadosh. Por favor, hermanita, leen la versión
Kadosh, estamos en el capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Amén. Este dice, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, cuanto más, mucho más se desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh. Esto es el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces observen cómo también en este versículo 15 aparece un enlace entre la primera parte de la oración con relación a la caída. Y es la palabra mucho más. Y sacamos en conclusión que lo que apareció también en el versículo 8 y 9, en el 9 dice entonces mucho más, y en el 11 dice también por lo tanto más. Cada vez que aparezca esa palabra de enlace, mucho más, por lo tanto más, así que más, nos está hablando que hay un Kal Vajomer. Y está dándonos el enlace de una regla mayor con una menor, porque es Yahweh el que a través de la redención del Mashiach, Yeshua en el madero, su expiación que hizo con su sangre nos dio vida eterna. Voy a leerlo en la versión del Pacto Renovado. Dice, porque no sucede con la dávida como con la caída del hombre. La dávida es algo que se concede gratuitamente. Porque si por la caída de uno, estamos hablando de quién, de Adán, primer varón, primer hombre, murieron los muchos, mucho más el inmerecido favor de Yahweh y su don por el merecido favor de un hombre, Yeshua el Mashiach, abundaron para con los muchos. Entonces, encontramos aquí el tercer Kal Vajomer en Romanos del capítulo 5. Es extraordinario porque fíjense ustedes cómo Rab Shaul era un maestro de la exégesis. Y eso nos demuestra, hermanos, por eso tenemos que aprender exégesis, porque si algún día ustedes le preguntan, denme un ejemplo de aplicación exegética de un Kal Vajomer, no lo dude, vaya a Romanos 5 y desde el versículo 8 en adelante va a encontrar 6 Kal Vajomer. Es quizás el mayor número de citas que nos enriquecen el conocimiento del Kal Vajomer. ¿Está claro hasta aquí? Amén. Vamos ahora a buscar en el mismo capítulo de Romanos 5 el versículo 17. Versículo 17. Amén, Morel. Léamelo. Amén. ¿Qué versión tienes? Amén, Morel. Tengo la BIM. Léala, por favor. Estamos en el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos. Léelo, por favor. Así que si por el delito de uno solo reinó la muerte. ¿Sí? Léalo. Bueno, así que si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de aquel, con más razón reinará en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yeshua el Mashiach. Amén. ¿Quién más tiene otra versión? Diferente. Reina Valera o Dios habla hoy. La leo, mi hermano Carlos. Léala, por favor, Carlos. Eso, hermano Carlos. Ya leí. Pues si la muerte reinó como resultado de un solo hombre, con mayor razón, aunque aquellos quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente declara libres de culpa, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Y miren, le voy a leer yo ahora la versión del Pacto Renovado. Y dice así, porque si por la ofensa de uno, por este reinó la muerte, ¿de quién fue el que ofendió? Pues el que no cumplió se apartó cuando tomó el fruto del árbol del bien y del mal. Estamos hablando de Adán. Porque si por la ofensa de uno, por este reinó la muerte, mucho más. Miren, otra vez aparece el término mucho más, como entonces, mucho más, como por lo tanto, mucho más,
el término mucho más nos está diciendo que hay un Calvajomer. Cada vez que ustedes lean en el Tanakh, en los profetas, en los salmos, proverbios, o en el Brit Hadashah, el término mucho más, hay y existe un Calvajomer. Amén. De mayor a menor. Entonces, miren aquí cómo lo enlaza Rab Shaul, porque si por la ofensa de uno, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. ¿Quién? Yeshua el Mashiach. Los que reciben la abundancia del inmerecido favor y el don de la misericordia. Es riquísimo este capítulo en solo figuras de Calvajomer. Y uno dice, pero ¿cómo pueden caber tantos Calvajomer? Y sí, Rab Shaul la tenía clara al demostrar comparativamente de mayor a menor entre el Padre, la relación comparada con el Mashiach, con el Hijo, establece de mayor a menor. Bendito sea el Eterno. Ojo con los micrófonos, queridos hermanos. Vamos a mirar en el mismo capítulo 5, entonces, ahora el versículo 24. Amén. Perdón. Me equivoqué, hermanos, perdónenme. El capítulo 11 y 12, que nos lo salteamos. 11 y 12 del capítulo 5. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Lo leo, bueno, Carlos. Léamelo, por favor, Gilberto. El 11 y el 12. Sí, señor. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Elohim. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Amén, hermano. Entonces, ¿alguien más tiene la versión BIN? Ahora que la escuché a la hermanita que por favor la leyó. Amén. Tengo la versión BIN. Léalo, por favor, hermano, el capítulo 11 y 12. Eso. Amén. Y no solo esto, sino que estamos orgullosos de Yahweh, gracias a nuestro maestro Yeshua el Mashiach, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Alguien más tiene la versión K2, por ejemplo? ¿O Dios habla hoy por allá? Escucha. Yo tengo la versión Kadosh. Léala, por favor, hermana, que estamos en los versículos Sí, 11. Ok. Y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en Yahweh ahora mismo, porque Él ha actuado por medio de nuestro Adón, Yeshua. Yeshua HaMashiach, por quien ya hemos recibido reconciliación. Así es como funciona por medio de un individuo. Fue que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, observen cómo, hermanos, en este capítulo 11 y 12 hay una palabra de enlace cuando inicia el capítulo 12. Por tanto, o por consecuencia, ese por tanto es el que da la razón a lo que en el versículo 11 se acabó de decir. O sea, lo que explica el versículo 11 dice, ahora concluimos y por tanto, mucho más, o entonces, por mayor valor, implica, hermanos, que la palabra entonces la está utilizando el rabí, en este caso, el Rab Shaul, para amarrar o poder explicar un Calvajomer en el que por medio de nuestro Salvador, quien por él hemos recibido ahora la misericordia y la redención ante el Eterno, dice, y por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y siempre hablamos de la figura de Adán y la muerte a consecuencia de ese pecado,
así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y observamos, hermanos, cómo las palabras sinónimas, entonces, mucho más, por cuanto más, o inclusive el entonces nos habla de un Kal Vajomer, con la única diferencia en que el versículo 11 y 12 se convierte en un Kal Vajomer implícito, es decir, porque se dejó de mencionar la palabra entonces mucho más, o por lo tanto más. Sencillamente tiene una palabra de enlace que dice por tanto. Cuando no aparece el término mucho más, por cuanto más, entonces ahí, si aparece esa palabra que acabo de mencionar, es un Kal Vajomer explícito, es decir, está haciendo la comparación de mayor a menor. Pero si no aparece la palabra por cuanto más, o en consecuencia más, hermanos, y solamente se utiliza un enlace como por tanto, como quien dice, teniendo la consecuencia de lo anterior, por tanto, o en consecuencia de, entonces es un Kal Vajomer de mayor a menor, pero implícito. ¿Por qué implícito? Porque no está diciendo entonces mucho más. Cuando dice mucho más, que es una expresión de mayor cantidad o de mayor justificación, es lo que hace que sea un Kal Vajomer de mayor a menor explícito. Cuando utilizamos solamente el término de enlace, entonces ahí tenemos un Kal Vajomer implícito de mayor a menor, porque la palabra entonces es la que está dando claridad al enlace entre el capítulo 10 con el capítulo 11. ¿Está claro? El capítulo 11 con el capítulo 12, la palabra por tanto. Repito una vez más, el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos da alegría en Yahweh por medio de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, por quien ahora recibimos la redención. Por tanto, tal como el pecado entró en el Olam Hazé, en el mundo, por un hombre, observe la palabra por tanto, y la muerte entró por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No existe, queridos Akin y Jacob, ninguna otra cita que sea tan rica en uso de Kal Vajomer como esta de Romanos capítulo 5, donde pudimos ver fácilmente 5 Kal Vajomer. Amén. ¿Quedó claro hasta ahí, queridos hermanos? Amén, hermano Carlos. Muy claro. Entonces, Amén, ese hermano. era el ejercicio que el pastor les había dejado. Yo les quiero dejar a manera de práctica, porque en la medida en que ustedes practiquen, primero el descubrir el Kal Vajomer y después saber cuál es el secreto que establece el Kal Vajomer, por favor anoten la siguiente cita. Van a buscar Romanos. Alguien, por favor, cierre el micrófono, querida hermanita, por favor. Tarea, hermanos, para a una fiesta. Por favor, gracias, Isaías. Por favor, hermanitos, cierren los micrófonos y llegan al último momento y los dejan abiertos, sobre todo cuando se conectan con los smartphones, porque el computador nos muestra claramente el micrófono. Les decía que vamos a dejar otra tarea, hermanos, para que sigan practicando el Kal Vajomer. Busquen la cita, por favor, Primera de Corintios 9, 11 y 12 y 12 con el versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 9, 11 y 12 y capítulo 12, versículo 22. Amén. Para que observen también en el Brit Hadashah nuevas utilizaciones por parte del rabino Shaul acerca del Kal Vajomer. Amén. ¿Quedó claro, hermanos? Amén, hermano Copete. Bueno, una tarea. 12, Primera de Corintios 12, ¿qué, hermano Carlos? Amén. Primera de Corintios 12, ¿qué? Primera de Corintios 9, el capítulo Sí, 9. Versículos 11 y 12. Ajá. Y capítulo 12, versículo 22. Ah, bueno, hermano Carlos, gracias. Entonces, miren bien. hasta aquí para que hagamos una conclusión de lo que hemos aprendido, que quizás el capítulo
de el Brit Hadashah, Romanos, escrito por Shaul, capítulo 5 es el que más contiene figuras de Kal Vajomer en un mismo capítulo. Nunca olviden eso. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Acabamos de observar 5 ejemplos de Kal Vajomer de mayor a menor, donde hay 4 explícitos y 1 implícito, porque no mencionó la palabra cuanto más. ¿Está claro? Por favor, me responden. Amén, hermano Carlos. Disculpe, disculpe, yo soy nueva y no entiendo el término Kal Vajomer. ¿Qué significa? Disculpe la pregunta. Tranquila, hermana. Bueno, el Kal Vajomer es una regla que el rabino Hillel puso en vigencia desde la época del Mashiach para interpretar adecuadamente la palabra. Es la primera de las 7 reglas que hizo Hillel, porque vimos, vamos a viendo, tú llegaste solamente hasta hoy, ya estábamos viendo prácticamente la última o el día de hoy, pero te repaso. El Kal Vajomer existe bajo 2 figuras, liviano y pesado. Y se ha hecho, hermanas o hermanos, para que tengamos claro cuando un argumento parte de un peso mayor a uno menor o de un peso menor a uno mayor. O sea, tiene doble vía interpretativa. Repito, cuando un argumento parte de un peso menor a mayor o de un peso mayor a un peso menor. Ese tipo de interpretación nos da lugar a que cuando ese pensamiento va de mayor a menor, tenemos un Kal Vajomer explícito que se denomina Kal Vajomer Meforash. ¿Está claro? Meforash. Gracias, sí, ya lo entendí. Amén. Y cuando el Kal Vajomer está no revelado, sino que queda como en un enigma y nosotros tenemos que empezar a deducirlo, se llama un Kal Vajomer Setum. El término Setum en hebreo quiere decir que está implícito, camuflado, oculto. Lastimosamente llegaste un poco tarde, querida hermanitas, pero puedes verlo, los ejemplos de 4 Kal Vajomer, específicamente Meforás de mayor a menor, en el capítulo 5 de los primeros versículos que leímos, 8 y 9, 10, pero en el 15 vimos un Kal Vajomer no explícito, sino implícito. Y entonces miren lo particular cuando esto lo aprendemos, la carpintería para poder deducir un Kal Vajomer. Cuando un Kal Vajomer va de mayor a menor, siempre llevará la palabra de enlace, por lo tanto más, cuanto más, o en consecuencia más, o sea, todas sinónimas con el prefijo superlativo más. Ahí siempre se está hablando de una norma que va de mayor, un argumento de mayor a menor. ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Ahora yo, con esta misma explicación, les digo, ¿y qué pasaría si en estos versículos no apareciera el término cuanto más, sino que apareciera el término cuanto menos? Solamente es una comparación. Si en el capítulo 5 de todas las citas que acabamos de leer apareciera el término cuanto menos o una sinónima a cuanto menos, estaríamos frente a un Kal Vajomer, pero invertido, no de mayor a menor, sino de menor a mayor. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión, queridos Akin y Ajot, para que no se me confundan? Que el Kal Vajomer siempre llevará el uso de 2 palabras, cuanto más o cuanto menos. Cuando es cuanto más, va de mayor a menor el argumento. Y cuando dice cuanto menos, va de menor a mayor, lo inverso. Pero en ambos casos, cuando ese argumento es menor y luego presento uno mayor, estoy teniendo el descubrimiento de un Kal Vajomer, que en este caso es un Kal Vajomer Meforash, que quiere decir explícito, se manifiesta de mayor a menor o de menor a mayor con la palabra cuanto más o cuanto menos. Pero cuando el Kal Vajomer no está revelado con el uso de las 2 palabras de enlace, cuanto más o cuanto menos, entonces tenemos un Kal Vajomer Satum. Y Satum quiere decir
cuando el argumento está implícito, o sea, hay que deducirlo. Como he dejado un ejercicio, queridos hermanos, por favor, que es Primera de Corintios, capítulo 9, 11 al 12 y capítulo 12 al 22, por favor, estudienlo para que en la próxima clase, si el Eterno nos lo permite, aunque vamos a dar una enseñanza especial sobre Hanukkah en la próxima clase, queridos hermanos, y pueden escribirnos por el chat para que ustedes se vuelvan duchos en el manejo de qué experimentados en el uso del Kal Vajomer. Amén. Entonces espero que cumplan con esa tarea, queridos hermanos. ¿Alguien quedó con alguna duda? La hermanita, pues que a último momento llegó, le quedó claro que es un Kal Vajomer, ¿no? Que es un argumento del pensamiento en el cual hay un argumento mayor o menor y establece una relación de consecuencia. ¿Está claro? Le recuerdo, querida hermana, de que usted puede escribirnos a los correos electrónicos, bien del pastor Ferley Jaque o bien a mi correo electrónico, para mandarle, obviamente, enseñanzas que tienen que ver con la deducción específica del Kal Vajomer. Le repito a todos los invitados que están en esta noche, los dos asistentes, mi correo electrónico, por si alguno tiene dudas con relación al uso del Kal Vajomer, es palabra minúsculas toda, c de casa punto, erick.copete@hotmail.com. Me lo pueden mandar a mí o al correo electrónico del pastor Ferley Jaque, en MC, Shalom Internacional, Quejilá, Bogotá. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos seguir interactuando cuando hayan dudas respecto al uso de las reglas de Hillel, especialmente con la que más se usa en el Brit Hadashah, que es el uso del Kal Vajomer, mayor a menor o menor a mayor, que se denomina, cuando es explícito, Kal Vajomer Meforash, o el implícito es Kal Vajomer Satum, es decir, que está oculto. Entonces, ese era el ejercicio que el pastor Ferley me había encomendado para que ustedes lo desarrollaran. Dejé un segundo ejercicio porque, hermanos, si ustedes quieren volverse ducho en el manejo y la interpretación de esta herramienta rabínica creada por Hillel, tienen que escudriñar citas y tratar de encontrar los argumentos que enlazan para convertir un Kal Vajomer de mayor a menor o de menor a mayor, o que sea implícito. Si no lo practican, tiende a olvidarse y terminan confundidos. Amén. Y les recuerdo que el pastor les mandó a ustedes el resumen de qué es un Kal Vajomer en las diapositivas de color azul que ha estado enviándoles a ustedes. ¿Quedó claro, queridos hermanos? Por favor, Amén, me dicen una. Amén, hermano. Bueno, amén. Ahora, es claro y es importante, solamente para redondear, que cuando nosotros tocamos estas reglas de interpretación de la sabiduría rabínica, estamos hablando de midot. Los midot son reglas. La palabra hebrea es midot. Y no solamente existen las 7 reglas de Hillel, que hoy falta dar la última, sino también existen las 13 reglas de Ismael, donde son herramientas que nos ayudan a tener ejemplos de clara interpretación del texto hebreo, bien sea de la Tanakh, de los salmos, de los profetas, salmos y proverbios, como también nos ayudan a dar claridad sobre el Brit Hadashah. Quizás el maestro que más utiliza este tipo de argumentos en el Brit Hadashah es Rab Shaul, más conocido como Pablo, para que lo tengamos claro. Entonces, cuando nosotros, hermanos, aprendamos de estas reglas lo esencial y lo básico respecto a cómo utilizarlas, pues, hermanos, estamos haciendo la adecuada norma de interpretación rabínica, que es lo que se quiere con este curso de exégesis. Amén. Entonces, queridos hermanos, espero les haya quedado claro. Ahora vamos a pasar con la última regla, porque el pastor Ferley me dijo que había estudiado con ustedes las 6 anteriores reglas de Hillel. Amén. De las cuales son 7 en total. La 7ª regla de Hillel
para que por favor tomen nota, aunque esto después el pastor se lo va a mandar en la diapositiva. La séptima regla se llama Dabar Hilmad me animó. ¿Y qué quiere decir ese término? Dabar con V, tilde en la A, Hilmad con H, tilde en la A, me, contracción de Yud, anino, quiere decir explicación obtenida a partir de un contexto. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces cuando leemos un paso, un versículo cualquiera, tenemos que primero interpretar cuál es la idea principal de ese texto. Segundo, tenemos que tener la claridad de poder interpretar qué es lo que está explicando ese texto. ¿Qué nos indica o qué interrogantes nos llevan a comprender esa explicación que puede estar implícita o revelada, manifestada dentro de cualquier versículo? Los siguientes interrogantes que siempre nos van a resultar cuando estamos analizando un versículo. Número 1, primer interrogante, ¿quién está hablando? Por eso, hermanos, si nosotros no hacemos el contexto de los textos, no nos queda claro qué quiere decir un profeta, qué quiere decir un rabino de maestros como Rab Shaul, o qué quiso decir el mismo Moshe Rabino, el mayor de los profetas, y cualquiera de los textos, si nosotros no pensamos acerca de él, ¿quién está hablando? Tenemos que interpretar que un versículo, cuando comienza o el inicio de un texto, pues generalmente dice, y esto dijo Rab Shaul, o esto dijo Kefa, cuando fue a citar a los hermanos, a los romanos o a los hebreos, pero nos define automáticamente quién fue el que está escribiendo el texto. Pero cuando estamos por allá adelante en un versículo 2 o 3 de un capítulo 28 de cualquiera de las citas, no sabemos y no tenemos claro quién es el que está hablando. Pues bien, hermanos, siempre en esta regla es fundamental que sepamos estos 4 interrogantes. Número 1, ¿quién está hablando? Es decir, para que nos dé la explicación obtenida a partir del contexto. Entonces, primer interrogante fundamental, ¿quién está hablando? Leí el versículo y lo primero que me pregunto, ¿quién está hablando? Ya, es fulano de tal, es tal, es el rabino, es la oveja extraviada, es el padre que está conminando al hijo pródigo. Es decir, tenemos que tener claro quién es el sujeto de que se está hablando. Segundo interrogante fundamental, ¿a quién se le está hablando? Entonces, primero, ¿quién está hablando? Y segundo, ¿a quién se le está hablando? ¿A quién va dirigida esa comunicación, esa exhortación, esa alabanza, esa culminación? Entonces, todo tiene que ver con 2 sujetos, porque acuerdan, hermanos, que las comunicaciones siempre tienen 2 interlocutores, un emisor y un receptor. Sin ellos no hay comunicación. Y en el Brit Hadashah y en los textos hebreos se cumple lo mismo. Si hay un emisor de una exhortación, de una enseñanza, tiene que haber un receptor, que puede ser una persona en particular, toda una comunidad o toda una iglesia, como lo ha hecho el eterno Yahweh Sebaot, cuando se dirigió, por ejemplo, a los hebreos allá en el monte Sinaí, que habló a través de Moshe, o le dictó los 2 primeros mitzvot de su propia voz. ¿Quién era el sujeto allá en el Sinaí a quienes se le estaba hablando? A todo el pueblo hebreo. Amén. Tercera pregunta. Tenemos que tener claro si hay un contexto general de referencias o hay formas poéticas de ese contexto. Quizás el libro que más utiliza las formas poéticas, inevitablemente, hermanos, es el libro de Salmos y de Proverbios. Porque allá se utiliza mucho por parte de los profetas. David fue un maestro de utilizar poemas. Salomón también, cuando uno ve cantar o lee Cantar de los Cantares, se encuentra unas enormes palabras poéticas, sobre todo cuando se refiere a su compañera de amoríos, donde la exalta, hace figuras de hipérbole un poco exageradas acerca de la belleza de sus esposas.
Pero todo esto, hermanos, se lo estoy diciendo para que entendamos de que hay siempre un emisor de la comunicación y un receptor. Por eso debemos saber a quién está hablando y a quién se le está hablando, para que ese contexto nos empiece a definir la explicación a partir de los que rodean o conforman ese acto de teatro de comunicación, porque se da una especie como de novela en la cual el emisor, quien toma la exhortación, habla y hay un receptor que debe obedecer o debe comprender. De eso se trata la séptima regla de Hillel, que es la explicación obtenida a partir de qué, hermanos, del contexto. ¿Del contexto de quiénes? De quienes intervienen en él, del que está hablando y a quién se le está hablando. En este caso, quien está hablando es el emisor y a quien se le está hablando es el receptor. Y mirar si hay figuras poéticas, porque a veces las figuras poéticas caen en figuras literarias como la hipérbole o el sinécdoque, entendiendo que la hipérbole es una exageración para adornar una cosa, para ponerle más valor superlativo a un atributo que la persona tiene, o en su defecto hay un eufemismo. El eufemismo es una forma, llamémoslo, sutil y elegante de no hablar descarnadamente de algo que es difícil, sino que yo lo matizo con palabras elegantes. Eso se llama un eufemismo. Esas reglas, yo les recuerdo, queridos hermanos, que alguna vez se las envié a ustedes y las di en una diapositiva para que ustedes las guardaran, porque suele ocurrir en los textos bíblicos que aparecen cualquiera de las 26 reglas de la literatura y obviamente, no solamente del español, sino también en el hebreo, que nos está dando el contexto de si es una fábula, si es una hipérbole, si es un sinécdoque, si es un símil o comparación, si es una hipérbole, si es un estado de comparación deductivo. Todas estas reglas, queridos hermanos, alguna vez yo se las mandé a usted en unas diapositivas. No tengo ningún problema si ustedes quieren que yo se las vuelva a enviar, porque es fundamental, queridos hermanos, que ustedes las tengan. Se las voy a mostrar aquí el cómo las tengo yo y no tengo ninguna dificultad en este texto que estoy enseñando en este momento en la pantalla, queridos hermanos. Aparecen todas las reglas literarias que se usan en la hermenéutica bíblica. Amén. Y están con los ejemplos incluidos. Hago esto, querido hermano, para que si ustedes lo necesitan, entonces, por favor. Hermano, eso lo mandaría directo al correo de nosotros. Claro ¿sí? Que sí, pero necesito el correo de ustedes. Yo tengo el de Nelson, el de alguno de ustedes, pero los que no tengo, mándenme su correo al siguiente correo, queridos hermanos. Es que no le copiamos bien el correo, yo no le copio bien el correo. Es posible que tú me des un WhatsApp donde te pueda mandar eso. Sí, se lo puedo escribir aquí en el chat, pero si quiere, lo puedo subir, pero yo no sé si te tengo a ti, quien estoy hablando en este momento, si te tengo en mi WhatsApp. Entonces, no sé, hermano, escúcheme, primero. Saque papel y lápiz y escriba, no tengo problemas en dictárselo lentamente. Todo en palabras minúsculas. ¿Está claro? La palabra C de casa, C punto. Luego la palabra ERICK, Eric, punto. Copete, @hotmail.com. Le voy a repetir a ver si esto sí. Bien. C de casa punto Eric con K. Sí, CK, Eric con CK. Ah, CK. Señor. Punto. ¿Eres Eric CK punto también? Sí. Copete. Punto copete @hotmail.com. Ese es, punto. Me mandan ahí, yo con todo gusto les mando el estudio sobre las figuras literarias que suelen aparecer y que hasta este momento, hermanos, tenemos identificadas 23 figuras literarias. Pues no es que sea fácil memorizarlas, pero si ustedes utilizan la carpintería de leer los textos,
sacan su hojita y dicen, venga, aquí qué figura literaria hay, las van a aprender y las van a dominar. No lo hacen de un día para otro, hermanos, pero ustedes cada vez que lean un versículo sacan qué figura literaria hay aquí y tratan de identificarla porque ahí está la explicación sucinta de cada una de ellas. Amén. Amén, hermano Carlos. Usted tiene el correo mío, usted tiene el favor y me lo envía, por favor. Joan, en Bucaramanga, no te preocupes, me mandas a mi correo, me dice, hermano, usted es mi correo en Bucaramanga y yo te la remito a tu correo y a todos los que esta noche se estén charlando conmigo. Bueno, hermanos, entonces, vamos a ver un ejemplo de la séptima regla de Hillel. La Dabar Gilmad me animó, que es la explicación obtenida a través del análisis del contexto, donde hay un emisor del mensaje y por eso preguntamos quién está hablando y hay un receptor, es a quien se le está hablando, en este caso el receptor del mensaje. En toda comunicación siempre hay dos fuentes, una del que emite la comunicación y otra del que la recibe. Y solamente ahí podemos entender cuál es el contexto de lo que se está diciendo en ese versículo, en esa porción, en ese capítulo. Amén. Entonces, vamos a ir a Gálatas 5.2. Por favor, busquen libro de Gálatas 5.2. ¿Quién escribe? El rabino Shaul. Gildardo, búscalo en tu versión, por favor. Libro de Gálatas 5.2. Amén, hermano Carlos. Regálame un momento. Bueno, tranquilo. Gálatas 5.2. Cuando lo tenga me dice y ojalá otro hermano lo busque en otra versión. Gálatas 5.2. Yo lo tengo en Reina Valera. Bien, hermano, mientras Gildardo lo busca, léelo por favor en tu versión. Gálatas 5.2. Gálatas 5.2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjese, bueno, listo. ¿Quién más lo tiene? Hermano Carlos, ya. 5.2. Dígalo. Escúcheme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Imagínese. Bien, ¿alguien tiene una textual? ¿O una Kadosh? Amén, yo tengo Kadosh. Véala, por favor, hermanito. Esta dice, mira mis palabras. Yo, Shaul, les digo que si se someten a la Brit Milá, el Mesías de ningún modo será de ventaja para ustedes. Bueno, entonces, ¿alguien tiene otra versión adicional? Es para que veamos cómo en todas aparentemente diríamos que Rav Shaul está diciendo de que circuncidarse no sirve para nada, ¿verdad? Hasta ahí lo que hemos leído ya en las versiones. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien tiene una versión Kadosh? ¿Nadie? Bueno, entonces, lo primero cuando nosotros leemos un texto como este, es que tenemos que poner en claro la séptima regla de Hillel, o sea, explicación obtenida a partir del contexto. No basta con que leamos solamente ese versículo, solamente el 2. Hay que leerlo incluyendo el 3 y el 4 para que tengamos en claro el contexto al cual verdaderamente Rav Shaul está refiriendo. No podemos coger un solo versículo y volverlo como una enseñanza autoritativa o autoritaria que deroga todo lo demás. Y lamentablemente, queridos hermanos, eso es lo que ha ocurrido en el cristianismo, de que han tomado como cabeza de playa las enseñanzas del rabino Shaul diciendo que él fue el apóstol a los gentiles y que él siempre habló de que no era necesario circuncidarse. Falso de todo. Todos sabemos que Rav Shaul era fariseo, circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, defensor a ultranza de la Torá.
Y un hombre con el conocimiento de la Torah que se había circuncidado el 8º día, ¿cómo iba a ir ahora a delogar o a apostatar de la Torah? Sería una verdadera contradicción. No, lo que pasa es que Rab Shaul da una interpretación a cabalidad respecto a la circuncisión, de que primero y antes de llegar a una circuncisión carnal, que es el hecho de que tengamos una mutilación desde el punto de vista del prepucio, los varones, tenemos que haber circuncidado el corazón. Porque si no llegamos con esa convicción, pues no estaremos haciendo un acto mecánico a través de una intervención quirúrgica que un médico o un rabino nos puede hacer en el momento en que practica el Brit Milá en nosotros. No, Rab Shaul va a más profundidad cuando sabe y está hablando de Jeremías, que fue lo que le dijo Yeshua HaMashiach a Nicodemos, cuando le dijo: Nicodemos, de cierto os digo que es necesario que nazca de nuevo. Y un maestro de la Torah como Nicodemo no le entendió, sabiendo que un maestro tenía que conocer el libro de Jeremías. Y él se estaba refiriendo a que pondría en nosotros un corazón ¿de qué? De carne. Y que haría restauración, mikveh y arrepentimiento a través de ¿qué? De sumergirnos en las aguas para que fuéramos limpios de los pecados. Y por eso Yeshua prácticamente le jaló las orejas a Nicodemo cuando le dijo: de cierto os digo, Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo lo entendió literal. Pero ¿cómo? Rabí, ¿cómo me es posible volver a introducirme en el vientre de mi madre para volver a nacer? No entendió que él le estaba hablando a través de ¿qué? De una figura que es la parábola. Amén. Y esa figura literaria con el cual el Mashiach le estaba en ese momento hablando a Nicodemo, queridos hermanos, tenemos que definir que es un relato que sirve de ejemplo para ayudar a entender lo espiritual. Eso es una parábola, un relato que sirve de ejemplo para ayudar a entender lo espiritual. El Mashiach le habló hacia Nicodemo y Nicodemo no le entendió, lo entendió literal. Entonces lo mismo pasa en este pasaje que acabamos de estudiar en Gálatas. ¿Por qué, queridos hermanos? Cuando él está diciendo, y en la versión que yo tengo, lo voy a leer: manténgase firmes, por lo tanto, en la libertad en la cual el Mashiach nos ha hecho libres, y no estén oprimidos de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Shaul, les digo que si se vuelven circuncisos, Mashiach no les aprovechará en nada. Pero miren lo que dice el 3. De nuevo testifico a todo hombre quien está circuncidado, que se debe él mismo a hacer toda la Torá, no al acto físico de la mutilación del Brit Milá. Y dice en el versículo 4, el Mashiach no ha sido defecto alguno para ustedes. Quien quiera de ustedes que se declare justo por la Torá, han caído del favor inmerecido, porque a través del Ruach divino, el Ruach HaKodesh, esperamos la bondad a través de la misericordia por fe, porque en Yeshua HaMashiach ni el Brit Milá es algo, ni la acrobustia, o sea, el practicar una circuncisión física al 8º día sin saber por qué, sino es la emuná que obra para salvación. Imagínense todo el contexto al que se está refiriendo. Y aquí viene un gran aprendizaje. Lastimosamente, queridos Akin y Ajot, nuestros hermanos cristianos a menudo toman fuera de contexto este texto, porque no están aplicando la 7ª regla de Hillel, que es la explicación obtenida a partir de ese contexto. Vamos a verlo, cómo lo aplicamos. Primera pregunta: ¿a quién le está hablando Rab Shaul aquí? ¿A quién le está hablando, queridos hermanos? A los Gálatas. Gildardo, ¿lo entendiste? Porque estamos en el libro de Gálatas. Y espero que algunos Entonces, primera pregunta acerca de la explicación obtenida a partir del contexto. ¿A quién se estaba refiriendo Rab Shaul? ¿A quién le está hablando? A los Gálatas.
Ya tenemos entonces la primera premisa. Estaba hablándole a los Gálatas. Cuando se refiere a ustedes, esa respuesta está en Gálatas 4:21. Y si leemos 4:21, queridos hermanos, en el 4:21 está diciéndoles, decime ustedes que desean estar bajo la ley, no escuchan la Torá, no la cumplen. Está hablándote a los Gálatas. Ahora, ¿a quién se refiere con el término ustedes? ¿A Gálatas? Y le dice, ustedes que quieren estar bajo la ley. Es decir, bajo la ley es un término que Pablo usa para describir una falsa enseñanza de los rabinos de la época que imponían más enseñanzas, más alajá que la que el mismo Yahweh había puesto a los hombres. Por eso es que el Mashiach contendió con los rabinos de la época, con los fariseos y los saduceos, porque le decían, sepulcros pancleados que ponen a estos cargas que ustedes mismos no son capaces de cumplir. Porque ¿quién era el autor de la Torá, queridos aquí en Yahod? El mismo Mashiach. Él hizo la Torá. Y entonces, ¿de dónde acá los rabinos empezaron a ponerle coletillas, subrayados, adicionales a las interpretaciones de la Torá? Ellos, a través de la enseñanza rabínica. Y a eso fue lo que el Mashiach vino a contender con ellos, por haber dificultado la practicidad y la obediencia a la Torá. Él no quería que se volviera una carga, por eso fue sencillo lo que puso. Pero los mismos hombres, queriendo darle una exaltación mayor, enredaron haciendo interpretaciones personales los diferentes rabinos a través de las épocas, conocidas como alajás. Y el Mashiach contendió con ellos por ese particular. Ahora, Pablo usa este específico cita para describir una falsa enseñanza que nunca fue cierta. No se refiere al sistema del Antiguo Testamento. Él lo que quería decir era que llevar un niño a los 8 días de nacido, circuncidarlo, y nunca explicarle el mandamiento de la Torah y por qué ese pacto tiene una validez con el mismo Yahweh, porque es un pacto de sangre para que usted trate de cumplir los mandamientos. Pues para ser un niño al cual se le practicó cuando era niño una cirugía y pare de contar, pero la cirugía lo convierte en un circuncidado no entregado al Eterno porque no tuvo el proceso de formación de temor al misbod, a la obediencia de la Torah. Cuando una persona ha sido sometida a una circuncisión, pero no cumple los mandamientos de la Torah, ese procedimiento de haber sido mutilado en su prepucio se denomina acrobustia, término griego que quiere decir circuncidado sin motivo o sin conocimiento de causa. Hermanos, no se extrañen de eso, porque en las costumbres hebreas antiguas ellos cumplían ese mandato, porque así estaba en el mandamiento dado por el Eterno a Abraham, a Abinu, a Abraham, pero si no formaban sus hijos en el temor de Yahweh, en cumplir los misbot, en celebrar los moedín y guardar el Shabbat, se convertía esa circuncisión en un acto de acrobustia, porque nada le servía, porque no estaba obedeciendo la Torah. Es tremendo el alcance de este versículo de Gálatas 5:2, que lamentablemente nuestros hermanos cristianos, y por qué no decir también los hermanos católicos, han sacado de contexto para decir que no es necesario que nos circuncidemos, porque no analizaron el contexto de a quién estaba hablando el Rab Shaul y a quiénes se le estaba hablando. ¿Quién hablaba? Rab Shaul. ¿A quién le estaba hablando? A los Gálatas, pero haciéndoles ver de que si ellos no obedecían el proceso de redención hecho por el Mashiach en el madero, en vano se circuncidarían. No les serviría. Y por eso hace el comparativo cuando dice aquí, oído hermanos, en el capítulo 5 estoy, versículo 4. El Mashiach no ha sido de efecto alguno para ustedes. Quien quiera que ustedes que se declare justo por la Torah han caído en favor inmerecido. Porque dice en el 6, porque en Yeshua el Mashiach ni el Brit Milá es algo,
ni la acrobustia, o sea, que lo hubiesen circuncidado sin saber por qué, sin la fe que obra por el creer. Así habían antes. ¿Quién les estorbó para que no obedecieran a la palabra? Esta persuasión no viene de aquel que lo ha llamado. Un poco de hametz, o sea, un poco de levadura, daña la masa completa. Tengo confianza en ustedes, estoy en el versículo 10, por medio de Yahweh, que no pensarán diferente, sino que aquel que les perturba llevará su mandamiento, quien quiera que sea. Y yo, hermanos israelitas, si todavía proclamo el Brit Milá, ¿por qué sufro persecución? Entonces ha cesado el tropezadero de la estaca de ejecución. Desearía que los perturban hasta se mutilaran para que entendieran. Porque hermanos israelitas han sido llamados a libertad. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que por creer y servíos unos a otros por fe. Porque toda la Torá se lleva al cabo en una palabra, en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los dos mandamientos en los cuales el Mashiach Yeshua resumió todos los misbot, cuando le preguntaron, dinos, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Para ver si lo cogían en algo que no fuera cierto de los 613 misbot. Y él dijo, el primero, amarás a Yahweh tu Elohim eternamente y para siempre. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ellos estaban incluidos todos los mismos. Y aquí Rab Shaul vuelve y hace acopio de amar al prójimo. Entonces, queridos hermanos, no es una cita que tenga que ver como algunos describen que Pablo hizo mal uso para escribir una falsa enseñanza que nunca fue cierta. No se refiere al Antiguo Testamento por el hecho de que estaba la ley de la Torá, sino se refiere a la ley como mandamiento hecho por hombres. En este caso, a las leyes impuestas por el rabinazgo de la época, que además de confundir, le ponían cargas superlativas que los mismos hebreos de la época no podían cumplir. Es tremendo, hermanos. Así que el término que él utiliza en ustedes se refiere a un grupo de personas que querían entrar en una falsa teología. No se refiere a usted ni a mí, hermanos. ¿Y por qué? Recordemos que Rab Shaul tuvo un enfrentamiento con Kefa, con el apóstol Pedro, con el Talmid Pedro. ¿Por qué? Porque lo que quería decir respecto a la circuncisión era que no debería ser un requisito para entrar a creer en la redención del Mashiach. Rab Shaul lo que decía es, primero circunciden su corazón, porque la emuná los va a llevar al acto de convicción de que mañana valoren por qué se circuncidan en un compromiso de cumplimiento de la Torah. No que fuera el ticket de entrada para poder hacer parte de un movimiento de quejilá. No, él decía, primero circunciden su corazón y cuando ya estén ustedes convencidos y hayan depuesto la carnalidad, entonces tomen la decisión de Bimilá. Kefa, el apóstol Pedro, hizo al contrario. Cuando iba a las iglesias de la exhortación, estamos hablando de Filipenses y todas las iglesias diseminadas en lo que era la península de Turquía y el sur de Grecia, Corintios, Efesios, Romanos, Colosenses y Tesalonicenses, hermano. Él, cuando iba allá, les decía desde el punto de vista del judaísmo que para poder ingresar en la emuná del Mashiach había que circuncidarse como prerequisito para empezar a conocer acerca del Mashiach y de la redención. Y Pablo, por el contrario, le dice, no, porque él habló conmigo y me explicó qué es lo que él quiere, y es que por convicción vayamos mañana a circuncidarnos, por convicción, habiendo primero puesto un corazón de carne, habiendo hecho tevilá, arrepentimiento, transformación en nuestro espíritu, para que la convicción, el temor al Eterno y el deseo de hacer un pacto con él nos lleve a las Brit Milá físicas. Es tremendo este ejemplo, queridos hermanos.
Y en este ejemplo toma plena vigencia la regla de Hillel de la explicación obtenida a partir del contexto, donde dos tipos de preguntas son fundamentales, y es, ¿a quién está hablando Rab Shaul? Una de las dos reflexiones de la regla, a los Gálatas. Y la segunda, ¿y a quién se le está hablando? Pues a los Gálatas, y les está hablando Rab Shaul. Siempre hay un emisor de un mensaje y un receptor del mensaje. La regla de Hillel está diciendo que debemos obtener la explicación a partir del contexto, y no basta con leer solamente, hermanos, un versículo. Como lo hice yo, hay que leer todo el capítulo 5 hasta el versículo 10 y 11 para que entendamos todo lo que quería decir en contexto el rabino Shaul a los Gálatas en esas circunstancias, de modo, de tiempo y de lugar, y que tenía que ver con la circuncisión o la incircuncisión. Queridos Ajín y Ajot, espero que les haya quedado claro la explicación de esta regla de Hillel. Bendito sea el Eterno, porque nos permite que cada día vayamos aprendiendo más acerca de tu enseñanza, Abacadosh. Y a ustedes por poner toda la atención en esta noche. Les recuerdo, hermanos, hay que seguir practicando. Las reglas de Hillel solamente las podemos descubrir en los textos cuando las hemos estudiado y las hemos puesto en práctica, queridos Ajín y Ajot. Porque no es solamente leer por leer un solo versículo y hacer toda una disertación, una motivación o una charla basados en un solo versículo, que era lo que le pasaba a nuestros hermanos cristianos de la época y los mismos católicos cuando asistíamos a ese tipo de religiones, hermanos, que hacían toda una enseñanza solamente de un versículo sin hacer análisis del contexto del texto, sin mirar las figuras literarias, a quién se estaba refiriendo, quién era el emisor, cuál era la idea central, qué figuras literarias estaban implícitas en ese tipo de texto. Todo esto que yo he citado no es otra cosa más, queridos aquí en Jacob, que la exégesis rabínica. Amén. Por eso debemos dedicar tiempo a estudiar y a comprender yo la denomino así, la carpintería, la forma como hacemos el mueble interpretativo. Si no dominamos la carpintería, hermanos, terminamos confundidos o seguimos aún en el mundo en el que lo que nos decía un maestro, eso era la verdad absoluta, y nunca nos íbamos al texto de la Torá a escudriñarla, a estudiarla, para que así el Ruach HaKodesh dado por el Eterno nos dé, queridos Ajín y Ajot, discernimiento y comprensión de la Escritura. Muchas gracias, queridos hermanos, por su amable atención y mantenerse aquí, a todos los 12 que estuvieron conectados, y decirles, hermanitos, que de hoy en 8 días, de acuerdo a la instrucción del pastor Ferley, se va a dar una enseñanza especial que tiene que ver con Hanukkah. ¿Por qué? Porque ya entramos al mes de diciembre y debemos discernir si Hanukkah, que no es un moedín, debemos celebrarlo, y si lo vamos a celebrar, ¿cómo deberíamos celebrarlo? ¿Y cuál es el significado superlativo de Hanukkah? Entonces, de hoy en 8 días, ese será el marco de la explicación para que ustedes inviten a otros alumnos y estén presentes ese día, el próximo jueves a las 8 de la noche, queridos Ajín y Ajot. Muy bien, queridos hermanos, la gloria del Eterno sea con ustedes. Les recuerdo que el pastor les mandará a ustedes la diapositiva de lo que expliqué esta noche. Yo les digo la carpintería con las citas. Acabamos de explicar el análisis y la aplicación del Calva Comer también. Espero que haya podido ser claro, queridos hermanos, y que el Eterno nos permita seguir dando entendimiento y sabiduría para poderlo transmitir a todos y a cada uno de ustedes, porque ustedes son potencialmente maestros de Torah, pero siempre y cuando estudien, comprendan y hagan un esfuerzo, hermanos, de comprender en estas clases lo que los ministros de hoy, el Eterno nos permite hacerlo sin ningún tipo de interés, de una forma abierta y desinteresada, y que la gloria y la honra sea siempre para el Abacadosh, y bendito sea Él, porque es la única forma mañana, hermanos, que ustedes actúen hoy como alumnos, mañana como maestros.
La gloria sea para el Eterno. Les deseo, hermanos, un feliz descanso y que nuestra Nefesh, el Eterno, nos permita mañana que esté en este mismo cuerpo. Abacados, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Ten misericordia y bondad con todos los hermanos y también con los que por algún motivo no estuvieron conectados. Concédeles a ellos, Señor, entendimiento y sabiduría para que valoren estas clases, las pongan en práctica, Abacadosh, y sobre todo comprendan de que estamos haciendo o estamos rompiendo la tradición de que el pueblo hebreo fracasó y murió porque le faltó entendimiento. Nosotros en la restauración no queremos que esa misma historia se repita, Abacadosh, sino que tú a través de tu infinito y maravilloso Ruach de discernimiento nos concedas en misericordia lo que tú nos quieras dar para que podamos entender tu bendita palabra, tanto en el Brit Hadashah como también en la Tanakh. Abacados, gracias por tu infinita bondad y misericordia. No sé si alguno de ustedes, varón, quiere cantar el Shema para que nos despidamos, o alguna de las damas que están aún conectadas. Les escucho. Dardo. No, estoy muy ronco, hermano Carlos, estoy muy ronco. A ver qué haya por ahí con la voz más clara. Nelson Hernán Talero o María Posada, una mujer que le escuchamos su voz melodiosa cantando el Shema esta noche. ¿Alguien quiere postularse? María, o la familia López Zapata. Delkis Porto, Carolina también. ¿Alguna de ustedes quiere despedirnos con el Shema? Abran sus micrófonos, queridos hermanos. Joan, allá en Bucaramanga, o Manuel Durán Fernández. Shalom, More, shalom, pastor. Bueno, hermanito, bendito sea el Eterno. ¿Quieres despedirnos con el Shema, por favor? Amén. Tengo una voz, no tengo las mejores voces, pero voy a hacerlo con todo el amor para el Abacadosh y espero Amén. que nos acompañen. Eso es lo más importante, hermano. Hermanito Nelson, hermano. Te escuchamos. Amén. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Rey, Yahweh uno es, bendito sea la gloria de su reino por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bendito el Eterno. Gracias, hermano Hernando Talero, Nelson Hernán, y que el Eterno sea guardándoles a todos. Entonces, les recuerdo que ya mañana estaremos en inicio de Shabbat, en sus casas, en sana armonía con su familia, que el Eterno sea concediéndoles bendición y sobre todo la provisión necesaria para llevar a cabo el Shabbat. Y el sábado a las 9 de la mañana los esperamos en el estudio de la Parashat, hermano, a las 9 de la mañana, hora de Miami, 9 de la mañana, hora de Colombia. Amén. Bueno, shalom, shalom, hermanos. El Eterno sea guardándoles y protegiéndoles. Amén y amén.